La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a leer al mismo son. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Fundación El Perro y la Rana, Fondo Editorial El Perro y la Rana, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están aquí con nosotros para este conversatorio en torno a la obra del escritor Eduardo Galeano. Esta actividad cierra prácticamente el ciclo de actividades de la Fundación Editorial El Perro y la Rana en el Festival Mundial de Poesía, ¿verdad? Para este conversatorio hemos invitado a dos jóvenes escritores venezolanos, por supuesto, Sol Linares, quien hace un momento conversaba con ella y hablamos un poco de esa importante tradición de la literatura trujillana, los autores precisamente que de alguna manera también han marcado profundamente a la literatura venezolana, autores, bueno, sin más ni menos como Raúl Palomares, por ejemplo, autores como Adriano González León, Ana Enriqueta Terán, nada más y nada menos, por ejemplo, que el chino Valera Mora, por ejemplo, Mario Briceño de Agorri, es decir, toda una serie de autores de verdad de una gran importancia en Venezuela, y yo pienso que nuestra amiga Sol Linares precisamente tiene un poco de esa estirpe, de la estirpe de esos escritores importantes del estado Trujillo. Sol es librera, promotora cultural, docente, ha publicado alrededor de 4 o 5 libros, ¿verdad? Cuenta Farsa, que es su primer libro. Posteriormente ganó el premio Alba Narrativa, el premio internacional Alba Narrativa en el 2010 con Percusión y Tomate. A esto le siguió La Circuncisa, que es un libro de cuentos publicado por Monte Ávila Editores, y luego también tuvo el premio municipal de narrativa Luis Brito García con Canción de la Aguja. Y entonces yo quiero, en primer lugar, quería pues dejar con ustedes en la palabra a Sol Linares para comenzar precisamente un conversatorio, y podríamos pensar más bien como en un conversatorio de carácter inclusive informal, donde son bienvenidas también las participaciones del público. Y bueno, y sin más que agregar, voy a dejarla con Sol Linares. ¿Qué decir de Galeano? Lorca pensaba que poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que podían juntarse y que forman algo así como un misterio. Una definición bellísima con la cual me siento muy cercana especialmente, ¿no? Ahora, si partimos de la idea que tenía Galeano de poesía, no sé, pudiéramos decir que Galeano juntó todos los rostros, todos los tiempos, juntó todos los pedazos que hacían del subcontinente un misterio digno de develar, ¿verdad? De hecho, la obra de Galeano está invadida, ganada por un profundo misterio. Tal vez esto se deba a que fue uno de los escritores latinoamericanos más escurridizos de los géneros literarios. Sencillamente no creía en ellos, ¿no? Es decir, Galeano no solo juntó palabras imposibles, juntó géneros literarios que parecían debatirse, como que la geografía de las formas de expresar un pensamiento y una idea. Galeano
parece ser que juntó la historia con la poesía, la antropología con la poesía. A lo mejor no esté muy de acuerdo con esta idea, el microrrelato con la poesía. Ahora bien, ¿era Galeano poeta? Él decía que no. Galeano no se sentía poeta, pero la gente pensaba que sí. La gente piensa que Galeano es poeta, cosa que le alegraba muchísimo, porque una de las literaturas que más le gustaban a Galeano era esa literatura que tenía como escondida en el fondo la poesía. Y pudiéramos citar muchísimos escritores con este talante. Es uno de los escritores latinoamericanos con un estilo de lo más puro, de lo más sintetizado. Nada se escapa, nada sobra en lo que escribe Galeano. Así que bueno, me parece que pudiéramos decir que Galeano construyó, digamos, la forma o la pureza de lo infinito en ese sentido, ¿no? De lo puro. Mezcló todas las formas y sacó algo muy puro, como dice una canción de Jarabe de Palo, la pureza está en la mezcla. No sé si ustedes han escuchado esa canción. En todo caso, por eso es que cuando uno aborda la obra de Galeano, uno se siente en un territorio movedizo. Porque junto todos los géneros, la poesía, la microficción, sí, la historia, hizo una cosa fantástica, ¿no? Y por supuesto concentró en su literatura al indio, al colibrí, al viento, al militar, a la rebelde, a la campesina, y están todas esas caras allí. Yo particularmente siento, cuando abro un libro de Galeano, siento que estoy en una relojería antigua, como en las vísceras de un tiempo remoto y presente también. Tiene esa cualidad extraordinaria Galeano de hacer un tiempo inédito, ¿no? Está lleno de personajes que pueden parecer lejanos, pero al mismo tiempo cercanos, ¿sí? Y bueno, hizo toda esta juntura. Pero yo me atrevería a decir una cosita aquí en esta mesa, que Galeano reorganizó el material mítico y desenterró un inconsciente colectivo latinoamericano. Ustedes me disculpan que yo esté usando este término en esta mesa, a lo mejor lo estoy obligando a caber, pero me parece que Galeano iluminó la otra parte de una psique común que había sido olvidada forzosamente. No sé, viajó a un tiempo vergonzoso, el tiempo de la vergüenza, llamo yo, de esos seres, de esa genética nuestra de la que no nos es tan fácil hablar, y trajo consigo voces incómodas. El indio, los nadie, como los llamaba él, los patas en el suelo, los equivocados, los ninguneados. Es decir, los que debieron aprender de nuevo todo, porque todo en nosotros había sido un error, ¿no? Y por supuesto, para esto tuvo que restablecer una comunicación poética con el pasado, es decir, de una identidad a medias, cosida con los restos de un viejo continente, hacer una bitácora interior muy importante. Alguien tenía que hacerlo. Parece que los historiadores estaban muy ocupados con la historia. Gabriel García Márquez decía, los escritores tienen que correr a escribir la historia mucho antes que los historiadores. Y Galeano lo hizo. Digamos, habíamos olvidado magistralmente el pasado, ¿no? A propósito que Jung decía sobre el pasado, algo que a mí se me ha quedado revoloteando en la cabeza, él decía,
algo así, voy a parafrasear: nada pertenece al pasado, nada. Es decir, por fuera parece haber sido olvidado, por dentro no. Por dentro se es una especie de hombre civilizado, o mejor dicho, por fuera se es una especie de hombre civilizado y por dentro primitivo. Como si algo en el ser humano, una parte de él escindida, no estuviera dispuesto a olvidar sus comienzos y la otra parte los hubiera superado hace mucho, ¿no? Qué interesante lo que decía Jung al respecto. Pero bueno, el siglo XX nos dio grandes clases sobre el inconsciente colectivo y el mito y el inconsciente, ¿no? Pero bueno, pasamos durante muchos siglos importantes y tal vez ahora, no tanto, por supuesto, pero pasamos mucho tiempo no queriendo encarar esa genética ancestral nuestra, ¿sí? Entonces, toda esa cultura de los pueblos ancestrales se habían dejado nada más que para los oradores de orden, en las fechas patrias latinoamericanas, es decir, el Día de la Resistencia Indígena nos mandaban a vestir a nuestros hijos de indígenas, se hacían unas carteleras sentimentaloides y al día siguiente uno baja el vidrio, le paga 20 bolívares al yupa que te limpia el vidrio del carro, es decir, una contradicción de discursos y de vida, en todo caso. Y Galeano disipó esta distancia. Y eso, que fue producto de investigaciones y de la sangre de su vida, se volvió en algo cotidiano entre nosotros. Lo cotidianizó, vamos a usar ese término. En fin, es lo que hace Galeano en toda su obra, un eje transversal, lo cruza, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el libro de Las venas abiertas de América Latina, que hay unas anécdotas bien curiosas alrededor de este libro. Con Las venas abiertas, Galeano participa en el concurso La Casa de las Américas y no gana. Esa obra monumental no gana La Casa de las Américas. Se queda un año por ahí pajareando, la gente ni lo compra, no se vende el libro, no lo conocen, hasta que llega la dictadura militar y dice: vamos a prohibir este libro de Galeano, y plum, de una vez, hace magia y le cayó la suerte a Galeano, porque aquello que prohibimos causa el efecto contrario. Vamos a comprar a Galeano vorazmente y vamos a leerle. Una fiesta con Las venas abiertas de América Latina. Creo que por ahí pasaba bajo cuerda en las cárceles militares. Lo confundieron con un libro de medicina, Las venas abiertas. Tremendo error hicieron. Y bueno, ¿qué decía Galeano de este libro? No se sentía muy contento. Yo no sé por qué los escritores, ¿vale?, tienen esa maña de no sentirse contentos con el libro que los impulsa, ¿no? Yo no sé si les pasa a todos o a la mayoría, pero he escuchado muchos casos parecidos. No se sentía muy contento, pero tenía una razón. Recuerdo una entrevista, le hicieron una entrevista y le preguntaron algo así como que, bueno, ¿a qué se debe ese fenómeno de que Las venas abiertas siga vendiéndose después de la década de los 70 como si hubiera sido publicado ayer? ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, la respuesta contundente y triste. Dijo: lamentablemente las realidades no han cambiado demasiado, ¿no? Si por él hubiera sido, hubiera agarrado el libro y lo tiraría a un museo de antropología y él le provocaba hacer como Quino a Mafalda, ahorcarlo, lo dice él en una entrevista. Y bueno, tenemos un escritor sumamente prolífico, escribió de todo, libros incluso que uno los ve a los enamorados regalándoselos en las esquinas, el libro de los abrazos, qué sé yo, ¿no? Los fetiches entre los corazones, ¿no? Hasta eso fundó Galeano. Por ahí está La Escuela Patas Arriba, es decir, una cantidad enorme de libros que escribió Galeano. Bueno, ¿cómo es que se llama esto? Memorias del Fuego, una obra monumental
que sí, 3 tomos que le tomó cerca de 10 años de escribirlo, hablando, por supuesto, del momento. El momento que Galeano está escribiendo este libro, no estamos hablando de una época donde el internet está en boga, al contrario. Tuvo Galeano que irse de biblioteca en biblioteca, a veces pasar a su país con un pasaporte medio pinchado por ahí porque había sido exiliado, y fue un trabajo colosal, un libro cerca de 1000 páginas, donde aparece su eje transversal, por supuesto, la historia de América Latina, contada en pequeñas historias. Otro libro bellísimo que ustedes deben recordar seguramente, Los hijos de los días. Eso es un libro bellísimo, es un libro que parte como que de la visión de un calendario, ¿no? Y creo que lo influyó mucho la idea que tenían los mayas del tiempo. Los mayas pensaban que el espacio era hijo del tiempo, y Galeano parte de esta idea para escribir ese extraordinario libro que yo sé que quien lo haya leído ha jugado con él, porque eso tenía Galeano. Él establecía una forma lúdica para comunicarse con el lector. Entonces, quien haya leído este libro seguramente estaba pensando qué habrá pasado al día siguiente en algún momento de nuestra historia, ¿sí? Y bueno, estamos hablando de un escritor prolífico que escribió de todo, hasta sobre fútbol escribió Galeano. Ya Inti nos va a hablar un poquito de eso. Lo único que no escribió Galeano, eso sí, fue su autobiografía. Y tenía sobradas razones para eso. Galeano pensaba que toda su vida estaba contenida en su obra. Y él no soportaba la idea de ser un personaje central en un libro de él. Así que tenía bastantes razones para no escribir su biografía. Y bueno, terminó con el tema del lector, la comunicación que tenía Galeano con sus lectores, una comunicación bien especial. No sucede siempre que los lectores puedan sentir respeto y admiración por el autor. Por lo general siempre hay un desfase allí, ¿no?, de la obra con el escritor, es decir, leemos una obra que nos emociona, a la cual nos entregamos, le entregamos toda nuestra sangre, nuestras vivencias también, y se hace una relación importante con un libro o con una obra de un escritor específico, y cuando conocemos a aquel sujeto, bueno, es una experiencia muy decepcionante. Con Galeano pasó todo lo contrario. Sus lectores lo respetaban y sus lectores lo querían. Él decía que las palabras tenían dedos que tocaban el alma del lector. Y yo termino con eso y dejo con ustedes a Inti.